6 de la mañana, 56 minutos, como lo anunciamos. Está aquí, lo han visto ustedes, Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí. Vamos a iniciar. Antes de iniciar este diálogo, queremos ver un video, declaraciones dadas aquí por el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, quien estuvo presente en este programa y adelantó algunos criterios acerca de las verdades o de las interpretaciones que se manejan sobre las denuncias de que la campaña del expresidente Rafael Correa habría recibido financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Él anunció que se solicitó a la Fiscalía de Colombia investigar este tema. Veamos. Gobierno de Rafael Correa. Esto es lo triste de esta década que se decía ganada, que algunos le dicen como perdida, otros le dicen como robada, y yo creo que ha sido una década abandonada en la frontera. Yo creo que el presidente Lenín Moreno maneja y tiene un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno sensible ante las demandas ciudadanas. Tomemos en cuenta que el gobierno anterior estuvo envuelto en muchos actos de corrupción, donde captó todos los poderes del Estado y donde habría una ley de comunicación que lo que hacía es impedir a los medios de comunicación de denunciar actos de corrupción o procesos que no sean transparentes para la ciudadanía. Pedido a la Fiscalía de Colombia. Vamos a pedir a la Fiscalía de Colombia que hagamos un convenio de cooperación eficaz. Creo que es importante que si tenemos una persona con nombre y apellido, que está dispuesta a declarar, que declare ante la Fiscalía de Colombia y que todos estos rumores, que todos estos supuestos desvíos de fondos de las FARC a la campaña del expresidente Correa se aclaren. Participación Lenín Moreno en el gobierno anterior. El presidente Moreno fue escogido, binomio de Rafael Correa, si no me equivoco, 5, 2 o 10 días antes de la inscripción de las candidaturas. Si usted bien recuerda, Eduardo, nunca se supo, sino hasta los 2 días o 5 días antes, cuál sería el binomio del presidente Rafael Correa. No puede ser que 2 días antes Lenín Moreno haya conocido sobre los fondos que se manejaron, sobre con quién se acordó trabajar en la campaña y ser parte de este proceso de la campaña electoral. El presidente Moreno estuvo involucrado absolutamente en nada en el proceso de la campaña del 2006, habiendo sido escogido 2 días antes o 5 días antes, si mal no recuerdo, como binomio Rafael Correa. Luego, el presidente Moreno, ¿qué es lo que hizo en su gestión de gobierno? Se dedicó 7 años a trabajar y a velar por los derechos de las personas con discapacidad. El presidente Moreno era uno de los personajes de la política de Rafael Correa, que muy poco iba al Palacio Carondelet, que muy poco estaba en los procesos de negociaciones. Construcción Puente Mataje. Tenemos que saber qué pasó. Tenemos que saber dónde está, por ejemplo, para qué se construyeron estas grandes obras de infraestructura en la frontera norte, donde se gastaron 18 millones de dólares y donde el presidente Correa, yo diría, sin una visión solidaria con los más necesitados, tomó 10 millones de dólares de una ley que era destinada a salvaguardar el bienestar de las personas damnificadas del terremoto de Manabí. 6 de la mañana, 59 minutos. Esto fue lo que dijo aquí Andrés Michelena acerca de algunos aspectos y elementos que forman parte de la agenda temática de esta entrevista. Queremos saber la verdad, la que usted conoce acerca del supuesto financiamiento de las FARC a la campaña del entonces candidato Rafael Correa. Buenos días. Buenos días, un gusto. Básicamente lo que conozco es lo que está en los medios públicos, en los medios de comunicación me refiero, que se dice que, pero me parece oportuno que se investigue. La Fiscalía Ecuatoriana hizo una primera investigación ya hace 7, 8 años atrás. La propia Fiscalía de Colombia inició un proceso de investigación años atrás y en ese proceso de investigación surgieron varias cosas. La primera fue que supuestamente existían unas computadoras en las que se hablaba de financiamiento de campaña. Resulta que las computadoras... Habla de las famosas computadoras de Raúl Reyes. Resulta que las computadoras no tenían correos electrónicos, como se había dicho, y que las computadoras habían estado 72 horas en manos sin cadena de custodia, y la Interpol... ¿En manos de quién? De la policía colombiana. Y la Interpol desechó esas computadoras como fuente de información porque estuvieron 72 horas
sin cadena de custodia y se introdujeron, de acuerdo al informe de la Fiscalía colombiana, se introdujeron información. 48.055 archivos fueron creados en esas computadoras entre el día del bombardeo de Angostura y 5 días después. Es decir, estos dos documentos demuestran claramente que eso es, por lo menos eso no era verdad. Fueron materia de manipulación. Fueron materia de manipulación. Ya. Ahora, ¿qué clase de archivos fueron incorporados? Archivos, no te podría decir qué archivos, simplemente documentos fueron incorporados. Lo que generó, digamos, la pérdida Esto de valor jurídico. A fuentes colombianas. A fuentes colombianas, sí, en relación a una de las supuestas acusaciones. Las otras han sido más bien de supuestos testigos que han dicho que me parece oportuno que se investigue, que se aclare y que quede, diría, transparentado este proceso, porque en la campaña del 2006, quienes se encargaron de la tesorería de campaña, yo estuve en el ámbito político, yo evidentemente fui además vocero de la campaña, fui miembro del comité de campaña, pero no fui ni manejé fondos, manejé una línea política. ¿Quién manejaba los fondos? En esa época, si no mal me recuerdo, estuvo el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, encargado de finanzas de la campaña, y otra persona más que en este momento no recuerdo su nombre, que fue funcionario también del gobierno de Rafael Correa. Ellos fueron los encargados de la campaña. Yo quiero recordar además que esa campaña inicialmente fue una campaña con muy pocos recursos económicos, no fue una campaña que podamos decir fue grande en cuanto a recursos, fue una campaña modesta, bien realizada básicamente. Ahora, las computadoras entonces no aportan ningún elemento en la línea de estas dudas acerca del financiamiento de la campaña de Rafael Correa de entonces. Sin embargo, hay algunos testimonios, entre ellos del célebre Mono Jojoy y otros, incluyendo este último al que se hace alusión, lo hace Andrés Michelena, y se refiere a este video dado a conocer por Fernando del Rincón de CNN en la entrevista con el presidente Lenín Moreno, y que se trata de un ex militante de las FARC que no solo habría tenido noticia de la entrega de estos recursos, sino que afirma haber estado en la cadena de entrega de estos recursos. ¿Qué opinas sobre eso? Que hay que investigar. Yo creo que no se puede dejar una denuncia de este tipo al azar, que hay que investigar, que hay que saber la verdad sobre ese hecho. Pero el video del Mono Jojoy no es un video reciente. A usted le tocó ser ministro coordinador de seguridad, ministro del Interior. Es decir, lo que usted hoy reclama como un deber ser del Estado en esta materia, hay que investigar. ¿Por qué no se hizo en su momento? Porque no salía ese video en ese momento, salió después. Sin embargo, la información que hubo en esa época se entregó a Fiscalía, y Fiscalía tiene un proceso de investigación, abrió un proceso de investigación en esos años. Abrió, pero lo congeló. Es decir, estamos no sé hablando si lo de congeló. años. Eso habría que preguntarle a la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía llamó a testificar sobre el caso a mucha gente, porque hubieron muchas acusaciones que se demostraron gran parte de ellas falsas. No existió, y usted lo sabe, en torno al rol de la ALDU, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, quien estuvo el otro día aquí en este espacio informativo, también muchas afirmaciones. Terminó el propio presidente Rafael Correa sacrificando, incluso sacrificándole políticamente a usted en relación o a partir de estos temas, y también en relación con esa actitud, ese cambio de postura frente a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ahí hubo una persecución por discrepancias políticas. Lo que se intentó fue acabar políticamente, en mi caso conmigo, fue un ataque de parte del expresidente, que lo mantiene hasta el día de hoy. Y con la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos acabó el convenio internacional que había suscrito el Estado ecuatoriano desde la época del expresidente Roldós, de Jaime Roldós. Es decir, dejó insubsistente un convenio internacional con un organismo internacional de derechos humanos, porque hubo un afán persecutorio del régimen de Rafael Correa, claramente persecutorio. Entonces ahí hubo una serie de calumnias, una serie de ataques que nosotros demostramos judicialmente que eran falsos. Y las pruebas están aquí. Otra prueba más, porque también a mí se dijo que yo me había reunido con el señor
Reyes del diario El Tiempo de Bogotá, publicó esta fotografía que supuestamente venían de las computadoras. Resulta que la fotografía era falsa, que quien había estado con el señor Reyes era el dirigente y periodista argentino Patricio Echegaray y no Gustavo Larrea. Y sobre ese tema, el propio diario El Tiempo de Bogotá pidió disculpas a Gustavo Larrea y al Estado ecuatoriano por la falsedad de esa información. Es decir, esos ataques fueron desvirtuados y desmentidos en el año 2009 y 2010, que diría yo que fueron ataques sistemáticos y diarios del expresidente Correa y su gobierno contra la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y contra mí. Pero a estas alturas, usted debería suponer quiénes estuvieron detrás de esta manipulación, quiénes intervinieron en estas computadoras para inyectar ahí información supuestamente verídica, que luego se prueba que había sido una manipulación falsa, y luego el manejo de estas fotografías, la publicación en Diario El Tiempo, luce como la consecuencia de una intención concertada. Yo creo que fue una intención en parte de demostrar o querer demostrar que el bombardeo a Angostura era justificable. Después, obviamente, se demostró que siempre el Estado colombiano pudo informar a las autoridades militares ecuatorianas de frontera y que existían convenios internacionales entre el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano que permitían la intervención inmediata de nuestras fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales. Jamás fueron informadas de estas fuerzas, hubo una intervención militar en territorio ecuatoriano violando la soberanía ecuatoriana. Yo creo que intentaron justificar eso desde el lado colombiano, desde el gobierno del expresidente Uribe. Y desde el lado ecuatoriano, meses después de este ataque, vino el ataque contra mí, que fue por discrepancias políticas, no fue este hecho el que suscitó esas discrepancias. Estas discrepancias se produjeron porque el régimen fue hacia un modelo de concentración de poder al que yo me opuse. Por eso, un año después, cuando el presidente Correa convoca a la consulta popular para meter las manos en la justicia, yo dirigí la campaña Esta vez no, señor presidente. Y esa campaña Esta vez no estaba justamente destinada a denunciar que lo que se pretendía es lo que sucedió, concentrar todo el poder del Estado en manos del expresidente Correa. Pero ahora requiero de usted no información, requiero una opinión. ¿Usted cree posible que hayan fluido recursos de las FARC para la campaña de Rafael Correa? Por lo menos no creo que en la primera vuelta electoral del 2006, porque fue una campaña modesta. Muy bien, la frontera norte sigue siendo, y precisamente en torno a estos debates y discusiones que nos obligan a mirar la historia de hace unos años, sigue siendo un tema inquietante. ¿Cuál es el desafío, cuál es la profundidad del desafío que enfrenta el Ecuador, en su opinión, frente a este conflicto en la frontera norte? Yo creo que el Ecuador cometió errores como Estado en los últimos años. Igual que hay aciertos que hay que reconocer. Yo voy a empezar reconociendo que el Estado ecuatoriano ha tenido una política de Estado de cero tolerancia al narcocultivo en los últimos 60 años. Y esa ha sido una política que la han seguido todos los gobiernos, más allá de su posición, más allá de sus errores. En eso ha habido continuidad. Incluso el Plan Ecuador, que fue el plan y uno de los programas del Plan Ecuador, que fue Cacao sí, Coca no, permitió que 11.500 familias colonas de la frontera norte amazónica se incorporen a este programa y siembren cacao. Hoy ese cacao es exportado al mundo, evitando el narcocultivo. Yo creo que en eso hay que reconocer el éxito alcanzado. Evitando muy parcialmente. El narcocultivo no. El Ecuador tiene cero producción de hoja de coca. Ahí hay éxito. Donde no hay éxito no es en el narcocultivo, es en el narcotráfico, es en el tránsito de droga del Ecuador hacia Europa, Estados Unidos, Centroamérica, hacia México fundamentalmente, que es la puerta de entrada a Estados Unidos. ¿Qué pasó en estos años? Yo creo que en estos años se debilitó la inteligencia estratégica del país. Se fortaleció la inteligencia política, dirigida fundamentalmente a perseguir a dirigentes sociales, dirigentes políticos, periodistas, todo aquel que tenía una opinión distinta al régimen anterior, era seguido, sus fotografías salían, incluso sus mails eran hackeados y después incluso en cadenas de televisión de manera totalmente impune se publicaban chats de gente que Pero opinaba. El presidente Lenín Moreno ha ido más allá. El presidente ha hablado de tolerancia, de connivencia.
Ya. Es decir, el país ha convivido con una realidad a sabiendas y esa realidad incluso Pero esto tiene ha sido... errores de orden estratégico, de orden político muy importantes. Principalizar una inteligencia de esa naturaleza y no la inteligencia contra el narcoterrorismo es la permisibilidad a la que se refiere el presidente. Es decir, si tú y el Estado no tienen inteligencia para combatir los problemas reales de seguridad, que son el narcoterrorismo, desde luego está desviando recursos y siendo permisible el narcoterrorismo, porque está priorizando otra acción. Segundo, se privilegió en estos años el combate al microtráfico y no al narcotráfico. Se llenaron las cárceles de microtraficantes, más de 10.000 microtraficantes están presos con condenas. Sin embargo, no se usó eso como para lo que sirve, que es para inteligencia, que permita desarticular las bandas de narcotráfico. Ahí hay que cambiar de acento. El tercer elemento es el debilitamiento de Fuerzas Armadas. Debilitamiento cuando se impulsan reformas a las leyes, a la ley de las Fuerzas Armadas, que pretenden convertirla a los oficiales de Fuerzas Armadas en responsables de otras tareas como guardaparques, bomberos, con toda la dignidad que implica la labor de guardaparques, bomberos y otras. No se entiende la misión de las Fuerzas Armadas y lo que el Estado ha invertido en capacitar a esa institución. Ahí hay un error estratégico adicional. Y la cuarta es la Policía Nacional. Se debilita la Policía Nacional después del 30 de septiembre y en ese sentido eso hace que el Estado ecuatoriano no enfoque su tema de seguridad nacional central, que es el tema frontera norte en este momento. Y creo que el gobierno del presidente Lenín Moreno hace un ajuste de política al reenfocar el trabajo estratégico de la seguridad nacional. El trabajo de la inteligencia debe estar dirigido a combatir al narcoterrorismo, igual que el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora, el presidente Moreno estrena este concepto poco después de haber también cuestionado seriamente el rol de la SENAIN. Es decir, ¿hace falta cambios estructurales en la institucionalidad para retomar esto de una manera verdaderamente innovadora? Desde luego, yo creo que el cambio que el presidente Moreno impulsó en relación a la SENAIN es fundamental. La inteligencia tiene que estar dirigida a los temas de seguridad estratégicos del país y no a perseguir a nadie. Tenemos leyes como el Código Integral Penal que confunden terrorismo con lucha social, que criminalizaron la protesta social. Ahora yo creo que para todos los ecuatorianos es absolutamente claro la diferencia en que un grupo de campesinos, indígenas o estudiantes salgan a la calle a protestar a un bombazo como el que sufrimos a finales del mes de enero, donde ahí hay terrorismo, al secuestro y asesinato de los 3 trabajadores del Diario de Comercio, donde ahí hay terrorismo, porque lo que se pretende es generar terror en la sociedad ecuatoriana y en algún momento lo logra el grupo armado del narcoterrorismo colombiano encabezado por este señor Guacho, que es eso, brazo armado de grupos de mafia organizada. Voy a apelar a su olfato y a su criterio político, que lo tiene, lo sabemos, para pedirle una valoración sobre lo que esto significa para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Se habla de un descenso del presidente en las encuestas, de que ha sido afectado gravemente la imagen del gobierno en torno al manejo precisamente de esta crisis. Yo creo que hay quienes han querido evidentemente aprovechar, pescar a río revuelto, más allá, pero eso no es extraño en la política ecuatoriana. La pregunta es verdaderamente cuál es la profundidad del daño en lo que tiene que ver con la gestión del gobierno y por supuesto con la estabilidad. Yo creo que primero, para referirme al uso de este golpe que recibe todas las familias ecuatorianas. Es decir, cuando se produce el bombazo en San Lorenzo, ese es un atentado terrorista al país. Cuando se asesina a 4 marinos ecuatorianos, cuando se secuestra, se asesina, y ahora 2 chicos secuestrados, ese es un golpe al país en su conjunto. La reacción del país es de temor inicial y la responsabilidad se la pasa al gobierno. Más allá del manejo de esa crisis, se sobredimensiona y eso en política genera bajones de popularidad que después se pueden ser superados en la medida en que se corrigen errores y en la medida además que la sociedad ecuatoriana asimila el hecho de lo que enfrenta, que es un grave problema de seguridad, lo asimila y lo dimensiona. Ese problema está focalizado
en la provincia de Esmeraldas y concretamente en el Cantón San Lorenzo. Esa dimensión demora en producirse, porque al comienzo es como que mañana al lado de mi casa van a asesinar, logra generar terror esta acción terrorista. Pero hablando de cosas que demoran, también se atribuye esa demora a la acción o a la respuesta o a la reacción oficial. Yo creo que la reacción oficial, en la reacción oficial hubo aciertos y errores y que hay que tabularlos. El propio presidente pide de alguna manera la renuncia a 2 de los ministros, corrige el tema, pone al mando de las Fuerzas Armadas como ministro de la Defensa, no al mando institucional, sino al mando político, a un exmilitar prestigiado, consolida una acción en ese sentido y genera un clima de seguridad. En el caso del Ministerio del Interior, nombra un nuevo ministro que tendrá que dar resultados las próximas semanas y meses. Creo que ahí hay una corrección y creo que esa corrección es importante. Y los temas del país, que este es un tema muy importante, que requiere una respuesta más eficaz, que requiere un cambio estratégico en las políticas de seguridad, un acento al enemigo que enfrenta ahora el país, que es el narcoterrorismo, el gobierno ya la ha adoptado. Por lo tanto, se está corrigiendo los problemas que no son solo del gobierno, más allá de errores puntuales, son de una política y de una historia que debilitó la seguridad y que la he explicado cuando he hablado de no privilegiar la inteligencia estratégica, de debilitar Fuerzas Armadas y Policía y de tener como objetivo fundamental el combate al microtráfico y no al narcotráfico. No porque no haya que combatir al microtráfico, sino que la forma de combatir al microtráfico es combatiendo al narcotráfico. Sin embargo, más allá de lo dicho, este es un problema que trasciende evidentemente a esos enfoques, que también se pueden considerar puntuales, inmediatos. Y tiene que ver con el hecho de que detrás de Guacho hay otros guachos, hay carteles mexicanos, hay un negocio de unas proporciones gigantescas. Y esto no se soluciona solamente. Digamos, lo que usted ha señalado es algo que hay que hacer, pero no es lo único. No es una solución, evidentemente. Absolutamente, porque este es un problema mucho más complejo. ¿Cómo enfrentar un problema... la penetración, que es básicamente lo que reflexionan, lo que están reflexionando aquellos que lo miran desde la academia? ¿Cómo enfrentar la penetración de la narcoeconomía en esas zonas en las que proliferan estas actividades por razones evidentes? Hay otro error más que no identifiqué cuando hice el análisis, y es el no haber usado la cooperación internacional, el no comprender que este es un delito transnacional, que requiere la cooperación de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de todos los países involucrados en el tema. Y de alguna manera el Ecuador se cerró por muchos años a esa cooperación. Ahora hay que dar el paso para pedir esa cooperación. Y se está dando ya, y eso es muy importante. Porque para combatir todas estas redes de narcotráfico, narcolavado, es importante esa cooperación. Además, ubicar bien el problema, porque a veces se puede creer que la mafia colombiana, el narcotráfico colombiano, le cedió al narcotráfico mexicano. Y no es así. El narcotráfico colombiano lo que hizo es mutar, cambiar. Tercerizó el cultivo, tercerizó la producción, tercerizó la comercialización e incluso tercerizó el ingreso de droga a los Estados Unidos y lo tercerizó vía México, con carteles mexicanos. El narcotráfico colombiano sigue intacto, es muy poderoso. El ex jefe de la policía colombiana, José Rosso Serrano, hizo una exposición en Naciones Unidas brillante y publicó a partir de eso un libro que explica cómo la mafia colombiana mudó, cómo esa mafia de ser ostentosa pasó a ser humilde, cómo esa mafia se preparó en los centros educativos especializados del planeta Tierra y cómo esa mafia maneja el negocio del narcotráfico a través de tercerizar las distintas fases, pero sigue controlando el negocio. Ya los capos no tienen el perfil de exactamente, de Escobar. De Escobar, claro. Sí cambió el modus operandi de la mafia, pero esta mafia hoy es mucho más poderosa. Los jefes del Guacho son esa mafia. Los jefes de los guachos, y cientos más, de criminales y asesinos, esos son sus jefes. Jefes que lavan el dinero en Wall Street, jefes que circulan en los mejores hoteles, en las mejores mansiones de Colombia y de muchos países del mundo. Esa acción
para combatir ese grupo, que es el que lava dinero aquí, lava dinero en Estados Unidos, en México y en Europa, se requiere la cooperación internacional. Por eso el paso dado la semana antepasada, donde el gobierno finalmente firma convenios y convoca a los países de la Unión Europea a apoyar, le convoca a Estados Unidos, a México, a Colombia, creo que es acertado. Evidentemente podría ser el inicio de un largo proceso, porque no es Este algo... es un proceso largo, no es un proceso que va a solucionarse en semanas, pero hay que tener la voluntad política y estratégica de combatir al crimen organizado. 7:21 a.m, queremos prevenir a nuestros televidentes y a nuestro invitado que hace pocas horas estuvimos en Colombia recogiendo importantísimo material informativo y periodístico, excelentes entrevistas, excelentes por la revelación y la calidad de nuestros interlocutores y los contenidos de los diálogos con ellos. Y estaremos el próximo domingo presentando un especial en horario estelar que ya comenzarán ustedes a conocer a través de los avances y de las promociones de la pantalla de Ecuador TV, llamado La Guerra de la Paz. Colombia, la Guerra de la Paz, en una primera parte enfocada en la frontera caliente. Esto será el próximo domingo. Para concluir este diálogo, ¿dónde está políticamente usted? Usted vive, parecería, en una suerte de relación de amistad lejana con el presidente Lenín Moreno. Se decía que usted era uno de sus asesores a la sombra. ¿Qué es lo que está haciendo en la órbita del gobierno y de la gestión? Yo he aclarado muchas veces, se dijo muchas cosas, dijo que yo estaba incluso trabajando con el presidente en Palacio, muy cerca de él, y yo aclaré desde hace cerca de un año que yo con el presidente mantengo una amistad. Yo no soy asesor de él. Eventualmente conversamos, desde luego, de temas de interés del país. Y mi trabajo fundamental en este tiempo, en estos años, ha sido la construcción de Democracia Sí como movimiento político. Nuestro movimiento ha cumplido ya todos los requisitos de ley. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos presentado al CNE más de 850.000 adhesiones a nuestra organización y esperamos en las próximas semanas ser reconocidos legalmente y nos preparamos para presentar el proyecto El Sueño del Futuro, el país del futuro, el país que queremos, el país que soñamos, conjuntamente con la provincia que soñamos, el cantón que soñamos. Hemos estado trabajando en eso, en cada una de las provincias. Yo he recorrido el país en lo que va de este año ya 3 veces y el año pasado más de 4 veces. Es decir, está preparando usted una propuesta de gobierno. Exactamente, una propuesta de futuro. ¿Usted se percibe como presidenciable? No, yo no estoy en esa línea. Yo me percibo como lo que el país, y a mi juicio, requerimos, necesitamos, que se haga política en serio, que se haga política desde la propuesta y no desde presentar candidaturas, que lo primero debe ser ¿para qué? Y después ¿con quién? Y nosotros estamos construyendo ese ¿para qué? Después veremos ciudadanas, ciudadanos que tengan el perfil para alcaldes, prefectos, en el futuro presidente, etcétera. No creemos que ese es el momento, creemos que este momento es el de construir propuestas y salir del agotador debate de coyuntura a que los movimientos y partidos, todos sin excepción, tenemos la obligación de presentarle al país propuestas, de enriquecer el debate político hoy bastante empobrecido en el país. Bueno, pero la política vive con un pie en la coyuntura y un pie en las ideas de futuro. ¿Ese pie en la coyuntura le conduciría en algún momento a colaborar de manera directa con el gobierno del presidente Moreno? Nosotros estamos apoyando al gobierno del presidente Moreno desde no lo hace dudo, 11 años. Pero yo me refiero de meses. manera orgánica y como funcionario público. Esa es una posibilidad que como movimiento no hemos descartado. Hemos conversado eventualmente el tema con el presidente. No creemos que sea el momento. Probablemente ese momento nunca llegue. Es decir, sin embargo, nosotros seguiremos apoyando la acción de un gobierno en la medida en que este gobierno ha combatido con eficacia la corrupción, en la medida en que está reestructurando el Estado para recuperar su institucionalidad democrática, y creemos que además ha dado un paso importante en recuperar la producción y la generación de empleo, en recuperar una economía que tenga como eje la producción, multiplicar los panes, y creo que el gobierno lo está haciendo, y en ese sentido lo apoyamos. 7:25 a.m. Gustavo Larrea, en Primera Impresión, presidente de Democracia Sí. Gracias Gracias por aceptar esta invitación. Una brevísima pausa, regresamos.